Ante todo, buen día. ¿Qué tal, Un Silvio? gusto tenerte acá. Bueno, acá tenemos los 7 puentes de Paso Mayor, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, acá se pueden ver los rieles, ¿no es cierto? Acá Y estaríamos, esto está todo tapado. todo tapado. Acá está al lado norte, digamos, la vía que va a Rosario, Allá Rosario, para allá a Rosario, y para atrás tuyo, donde están los puentes, Puerto Belgrano. Puerto Belgrano, Rosario, Puerto Belgrano, ramal de capitales franceses. Bueno, todas estas vías estaban tapadas. Los primeros eventos que hice, cruzábamos solamente el puente 2 metros. Y ahora podés disfrutar casi 2 kilómetros de vía. Oh, 2 kilómetros de vía a mano, todo destapada a Todo mano. tapado en 1 año y 6 meses. El 22 de marzo del año pasado, 2022, empecé a destaparlo. Y bueno, ya vas a ver cuando andemos con la zorra arriba de la vía. Sí. Acá está la zorra de Silvio. El nombre original se llama Guatraché. Guatraché. Guatraché, porque pertenece a la provincia de La Pampa. ¿Y esta Es nativa. de quién era? Digamos, del ferrocarril, del VAP. No, estas Perdón. de ferrocarriles argentinos sería. Oh, Quedaron todas perfecto. en la chatarra, todas tiradas y Oh, o sea, la sacaste de las chatarras. de la chatarra, Wow. exactamente. Y todas las que se han cortado, aparte. Qué plástica, Han una cortado cantidades. hermosa. Venimos con el Falco un fierrazo. Esa palabra mayor. Esto es palabra mayor, esto sí, sí, no, esto es palabra mayor. Acción, muy igual. Qué linda, cuando te cruzaste, No, pero no te queda, No, Bueno, y ya que está firmando del lado norte, o sea, la vía que va a Rosario, ¿para qué lado estaría Paso Mayor y Coronel Falcón? con el Falco. Te cuento, para no hablar tanto, esta vía la destapé, la idea era cruzar solamente el puente, venir desde ahí atrás de la Yo tengo trinchera. un video tuyo que estás en una Bueno, cámara. limpié todo, pero ¿qué pasó acá? Acá estamos en Argentina, es muy generosa la gente, entonces ¿Viste? le pusieron todo este alambre que ves acá, Sí. todo este alambre, tenía ese alambre que está ahí, yo lo sacaba, pasaba, limpiaba la vía y la idea era venir con la zorra de allá, que la gente vea los 7 puentes. Le han molestado y me pusieron 7 hilos de alambre, o sea, no puedo pasar, Ya no puede pasar más. no puedo pasar. Y acá en realidad estamos en territorio, no estamos en Coronel Rosales, Punta Alta. Acá estaríamos en territorio de Coronel Pringles. Porque Correcto. el arroyo divide las localidades, ¿se entiende? Sí. Coronel Rosales del arroyo para aquel lado y acá estaríamos en Coronel Pringles. Se entiende perfectamente, pero qué bárbaro. ¿Y no se puede venir a cortar? Y yo, si es por mí, Lo cortás. o sea, porque obviamente sé de ferrocarriles, sé de leyes, si quiero lo corto, pero no quiero tener problemas. Me gustaría algún día venir acá, que venga el dueño y pedirle permiso para hacer una tranquera como corresponde. Claro. Entonces, ingreso Y salís. cuando me voy a casa, Como tiene que termino mi ser. evento, lo cierro como estaba. Buenísimo. No dejo salir las vacas. Sí, ¿no? bueno, Y esto sería es algo normal. normal. Digamos, hasta me puedo hacer amigable con el Claro, nombre del qué capitán. lástima. No, No, y acá estamos, como decís vos, estamos en Estamos Argentina. muy complicados. Estamos complicados. muy complicado. Y ahora vas a disfrutar del paseo ahora. Allá están los En 7 principio Se puentes. cruzaron los 7 puentes 2 metros. Después desmalecé toda la traza de Tamarisco, que ya lo vas a ver cuando pasemos con la zorra. O acá en Argentina se le dice zorra. Zorra, sí. Zorra ferroviaria. Vendría a ser Raycar. Claro, exactamente. Después continuó hasta la primera trinchera, que es la que ves allá. Después hasta la alcantarilla. Y ahora crucé la otra alcantarilla. ¿Al donde qué? están las Alcantarilla antenas. allá. Hasta allá podemos llegar con la zorra. Oh, lindo trabajo te mandaste. Y sigo todavía. Allá que Sí, en la sigo alcantarilla. laburando todavía. O sea, para mí no es un trabajo, es un hobby. No, es un hobby, como Es para un mí. hobby, claro. Y para otra gente es un laburo bárbaro. Un 125 centímetros cúbicos se cortó, se montó en el chasis y la misma rueda hace de tracción. Le da tracción a la rueda de Raycar. Ahí va. Está frenada, así que no pasa nada. Ya la encarrilamos. Industria Argentina, Ferrocar. Está la marcha atrás.
¿Y cómo funciona, Silvio? La rueda del motor tracciona, hace girar la Oh, rueda la pone en el medio. para adelante. Después se levanta, se para el motor. Se- Porque tiene cárter, me levanta el aceite. Sí. Se levanta. Y Ah, ahí un estarían sintiendo espectáculo. marcha atrás. Entonces no La hay que reversa. mover 800 kilos ni joderse la espalda, como quien dice. ¿Qué invento, Silvio? Vos todo Un lo diseñaste invento vos. ingenioso, pero Todo. sencillo. Está todo diseñado por vos, todo esto. Sí, sí. Bien. Mira, ni se me había ocurrido a mí, ¿eh? Te digo que es Ni se tecnología me había alemana, ocurrido como la marcha vengo atrás. Descendiente alemán, digo, es tecnología alemana. Esa es la marcha atrás. ¿Qué marca el motor de este? Ese es Motomel, marca Motomel, Sí, Motomel. 125 centímetros cúbicos. Sí, sí, la Motomel. Escuta, Pero mira vos, esto no. Esto es... ya la vas a ver Yo cuando la miré veas. acá, ¿qué será esta rueda? Digo. Te ganó, Rubén. Me no, mirá que yo invento Y bueno, cosas, ¿y ¿eh? cuál era la idea de esto? Era que el frente, digamos, yo siempre con la carapela la bandera argentina. Sí, sí, bien argentino. Sí, ese es el número de la serie de la zorra. Número de serie de la Ahí, cera. con ese número 657. verifica de qué provincia de la Argentina pertenece en este caso provincia de La Pampa. Provincia de La Pampa. De La Pampa. Bueno, le puse el frente para aquel lado, en realidad el frente tendría que ir al revés. Al revés. Pero por acá le decimos trepada, subida, pendiente, se hace muy costoso subir. ¿Cuánto es la pendiente acá me dijiste? 8 por 1000. 8 por 1000. 8 por 1000. Tenés curva y contracurva. Entonces la coloco para aquel lado y después cuando con la marcha atrás vengo en bajada. Claro, es más liviana. No sufre tanto el No motor. sufre tanto. Claro. Bueno, ahora vamos a recorrerlo, muchachos. Las trabitas de las puertas que salen de los motores de General Motors. Sí. Bueno, acá estamos colocando la bocina, una nata. No puede faltar eso y es infaltable en una zorra. Y el sistema de carga de aire por a medida que va andando va cargando. Claro, acá tenés el compresor, ¿no? Es que tengo compresor, viste, claro. Acá abajo está el compresor para cargar el tanque de aire y hacer funcionar la bocina. Espectáculo controlar. Bien. ¿Vos lo hiciste? Sí, sí. En realidad es que no traba, lo más manejando, pero bueno. Sí, Lo sí. importante es la voluntad, ¿no? De hacer algo bien parecido. Espectáculo. Bueno, nos vamos, Silvio. Vamos, nos vamos. Nos vamos, vamos. Vamos despacito. Subí. Ahí, Silvio. Ah, pero va con un espectáculo. Silvio, qué bien, Silvio.
¿Es si tira corriente eso? A veces sí, a veces no, ahora no. Ah, ahora no. Patea, ¿no? ¿Cuánto lo limpiaste a mano?
Hasta acá está todo limpio. Todo esto lo limpió a mano Silvio. Acá se nota que está recién limpio. Un trabajo espectacular lo que está haciendo Silvio. Y faltaría acá. Allá se ven los 7 puentes. A ver que hago zoom. Justo allá, toda la día. 7 puentes. ¿Cuánto lo hace cada semana? Cada fin de semana, digamos. Todos los domingos. Todos los domingos arrancar de un poste hasta otro poste. Y ahí ya quedó listo. ¿Te animás a bajar la alcantarilla para que la veas? Sí, vamos. Vamos en la alcantarilla. ¿O vamos caminando por acá abajo? Vamos a caminar, como diga. Ese camino mejor, acá es un campo más saludable que el de este. Acá vamos. Una bajadita. Ay, para subir, sí, para subir es el problema. Pasa que se pararon todos los alambres. Es una lástima. Este es el nivel, ¿ves? Este es el nivel de... Esta alcantarilla está. ¿Pero de qué año es esto, Silvio? Silvio, ¿de qué año es esto? Esto en 1900, se empezó el ramal en 1907 y se terminó en 1910, que se inauguró. 4 años. Casi 900 kilómetros tardaron 4 años. En 4 años. Rápido. Mucho, y muchas estaciones. Creo que 55 estaciones. 55 de estaciones. De 5 aberturas y de las de 9 puertas, 9 aberturas eran principales. Las de 5 de parada intermedia y las de 3 pasaban de largo. 1907. 1907. Wow. Se empezó en Puerto Belgrano, en Ramal y en Rosario. Y en Guanguelén se juntaron los rieles. ¿Y qué 1 trabajo? centímetro de error. ¿Cuánto? 1 centímetro de error. 1 centímetro de error. Casi 900 kilómetros. En 1900. 1910 cuando se inauguró. Sí, 1910. 1 centímetro de error. Nada. 1 centímetro de error, nada más. Ahora de error por metro. Arrancaron de una punta y terminaron. Claro. De las 2 puntas y se juntaron en el medio. La mitad del recorrido. Es impresionante. Todo esto no podría pasar si no tenés el apoyo de la familia. Claro. Sí, no, es lo mismo que a mí. Yo tengo el Raycar y yo no podría ir si no tengo el apoyo de mi familia. De tu señora, o sea, en el caso Sí. de mi esposa, que yo te digo, no cualquier mujer te compre una moto scooter No, para que le cortes el cuadro y se lo ponga una zorra de vida. Claro, que no claro. lo disfruta ella. Lo Sí, disfruto sí. yo. Sí. Me compró la cámara de foto. Claro. También. ¿Se entiende? Sí, no, por eso. Me compra la Nacha cuando ando más. Claro, sí, No pasa. sé cómo explicarlo, pero bueno, sin apoyo de la familia no se pueden lograr todas estas cosas. Claro, sí, igual que a mí. Con mi Raycar, allá está mi señora. Allá parada, esperándome. Ella también me regaló una bocina. Y me sigue. Sin el apoyo de la familia, esto no se puede sin lograr. La familia es imposible lograr eso. Imposible. Porque es la verdad. Ay, estoy viendo hasta el ladrillo, tiene acá. Sí, tiene todo, sí, es un laburo. Los franceses hicieron todo este trabajo, lo hicieron para competir con el ferrocarril del sur. O sea, con Correcto, los ingleses. con los ingleses. Y de hecho, el ferrocarril sur, los ingleses ayudaron muchísimo. Con vagones, transporte de puente, le ayudó mucho al ferrocarril. A pesar de que venían a competir el ferrocarril sur, o sea, los ingleses ayudaron mucho a los franceses con este ramal. Hay que decirlo. Bueno, esto es prácticamente francés todo. Esto es todo Arquitectura francés. Todo francés. Los rieles dicen el Rosario Puerto Belgrano, 1910, 1907, 1908 y 1909. Depende del tramo donde esté. Claro. Al contrario del ferrocarril sur, todo inglés. Contrario, que ya eran de 1800. La junta perfecta Sí, perfecto, todo. de los ladrillos. En ese tiempo, 1910. Sí. Es una cosa increíble. Piso de hormigón, le hicieron los tipos, mirá, ladrillo, ahí abajo, Ajá. hay ladrillo de pandereta, parado, y después piso de hormigón. Y con la caída correspondiente. Con la caída. Para que el agua del no campo, se- que es allá. Claro, por el campo. Sí. Que baje para allá. Te quería comentar algo que me ha pasado cuando empecé a limpiar las vías, pero no es nada anormal, pero es algo raro. Te lo quiero confesar, que estamos acá, Sí. que te tomaste, te lo quiero confesar, que ni mi esposa lo sabe. Cuando estaba limpiando la trinchera era una montaña Sí. dinamitada, pues, Sí, la trinchera. y la Ajá. vía por el medio, me sentía como que gente me observaba. Pero bueno, sin apoyo de la familia no se puede lograr todo estas cosas. Hay que decirlo. Sí, Todo esto no podría pasar si no tenés el apoyo de la familia. Me sentía como que gente me observaba.
y se escuchaba ruido, entonces me daba vuelta y sí, bueno, vendrá alguna zorra, ¿no? Y Sí. si yo estoy tapando la vía, como nadie sabe que estoy tapando la vía. Sí, sí. Y es como que me sentía, y bueno, cuando llegué a casa, yo me supuse, me imaginé que era la gente que trabajó Que acá. trabajó acá. A mí me pasó lo mismo. ¿Sabes que también sirve? Pero Y uno dice, pero uno me dice que yo me doy con el viento, decía yo una vez. Es el ruido del sabés viento. que- Gente murmullos, sí, gente sí, hablando. como Eso, gente que te das vuelta y en realidad eso no también está. me pasó a mí cuando me quedo solo parado un rato en el Sí. Carrizo George, que me quedé en medio de las piedras, sentía murmullos. Sí. Y yo le echaba la Te culpa están al viento. observando pero en Pero realidad es no hay así. nadie. No hay Es nadie. así. O sea, dentro de todo te sentí acompañado igual. Te felicito, Silvio. Bueno, gracias, muchas Un gracias. trabajo que está haciendo este señor Muchas gracias. increíble. Todo a pala. Todo a pala, a mano. No hay maquinaria acá, no hay nada, todo a Algunos mano. dicen a pico y pala, pero en realidad mi trabajo de vía es solamente con pala ancha. Pala ancha. Solamente con pala ancha. No hay pico ni Acá no hay pico, nada. Tengo toda la Sí, herramienta, sí, pero para usás limpiar pala una ancha. vía, para limpiar una vía de un rapaz que tiene 47 años abandonado, hay dos opciones. O topadora, pala mecánica, Sí, que se dice sí, acá sí. pala Pala mecánica, mecánica. motoniveladora, o la pala del ser humano. No hay Sí, sí, otra pala cosa, no hay ancha. herramienta para No hay, limpiar. sí. No Bueno, vamos a ver cómo subimos ahora acá. No, por acá, por acá. Por acá subo. Subimos, Rubén. Subimos hasta aquí, ¿sabes? Siempre con el pie de costado, haciendo que es limitado. Sí. Ahora cuando llegamos al puente, voy a tocar bocina si querés hacer un video. Sí, eso te iba a decir. No, espera que se salía el acelerador. Ya me parecía raro. No entiendo. ¿Cuántos kilómetros será que ahí está limpio? ¿Kilómetros? No, 2 kilómetros, 2 kilómetros.
¿Llegamos? Ah, espectacular. Espectacular, Silvio. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Será hasta la próxima. ¿Cuándo venimos, Silvio, otra vez? Cuando vos quieras, las puertas están abiertas acá. Silvio. Gracias. Gracias, Silvio.